Las fracturas de acetábulo son relativamente poco frecuentes, requieren de una reducción anatómica, ya sea a través de tratamiento conservador o quirúrgico. Solo el 10% de las interrupciones de la pelvis implican el acetábulo. Las fracturas de la pared posterior son las más comunes y comprenden el 24% de todas las fracturas acetabulares. Se producen lesiones múltiples asociadas en un 50 a 70% de los casos. Estamos hablando de pacientes politraumatizados. Y tiene una tasa de mortalidad bastante elevada que llega al 20%. En cuanto a la anatomía, el acetábulo está contenido y mantenido por dos ramas de una I invertida, como se muestra en el gráfico, donde una se denomina columna anterior y la otra posterior. La columna anterior comprende el ilíaco y termina en la rama iliopúbica. La columna posterior desde el tercio superior de la columna anterior hasta alcanzar el isquion. El acetábulo presenta una pared anterior y una posterior. Para la evaluación clínica hay que tener en cuenta el dolor, su localización, la impotencia funcional de los miembros, evaluar si presenta fracturas asociadas, sobre todo en pacientes con politraumatismo grave, descartar principalmente si presenta una luxofractura de la cadera. Para el diagnóstico de este tipo de fractura contamos con las radiografías. Dentro de ellas tenemos el set de radiografías de acetábulo, que incluye la panorámica de pelvis, ya conocida por ustedes, la oblicua alar y la oblicua obturatriz. La radiografía de pelvis de frente, como saben, debe incluir las dos caderas, centradas en el pubis. En la radiografía que muestra esta diapositiva van a ver cómo las líneas de la anatomía pelviana están marcadas. Por un lado se puede identificar la línea iliopectínea, la línea ilioisquiática, el techo del acetábulo, cómo se marca la pared anterior del acetábulo y la pared posterior del acetábulo. Si ustedes comparan esa radiografía de una hemipelvis con la hemipelvis del lado derecho, encontrarán que esas líneas se encuentran discontinuadas por fracturas. En la oblicua alar, lo que se produce es una rotación externa de la hemipelvis lesionada a unos 45 grados, es decir, que queda apoyada sobre la camilla. Esta incidencia nos muestra la columna posterior, que ustedes pueden ver en la radiografía cómo se delimita en color verde, la pared anterior del acetábulo cómo se delimita en color violeta, el frente de la ilíaca delimitado en color celeste, remarcada en la radiografía, y el perfil del agujero obturador. En la oblicua obturatriz, la hemipelvis lesionada hace una rotación interna, es decir, queda hacia arriba. En esta radiografía se muestra la columna anterior, la pared posterior, el perfil de la ilíaca y el anillo obturador. En la radiografía que ustedes encuentran abajo, ven cómo está delimitada la línea iliopectínea, el borde de la pared posterior y cómo se dibuja el agujero obturador, el cual se deforma cuando presentan una fractura. Asimismo, las líneas se notan discontinuadas. La tomografía helicoidal con reconstrucción multiplanar nos permite hacer el diagnóstico de fragmentos intraarticulares, de impacción ósea, de lesión de la sacroiliaca, si hay lesión o no de la lámina cuadrilátera, si tenemos lesión de la pared posterior, si hay luxación de la cabeza femoral, si tiene fractura de la cabeza femoral. Esta tomografía se puede realizar también con sustracción de la cabeza femoral para evaluar mejor el fondo del acetábulo, como se muestra en la imagen de abajo. Para este tipo de lesiones se utiliza la clasificación de Émile Letournel, quien dividió la fractura en dos grupos, fracturas simples y las fracturas complejas. Dentro de las fracturas simples, como ven en esta diapositiva, tenemos 5 tipos de lesiones. Una es la fractura de la pared posterior,
fractura de la columna posterior, fractura de la pared anterior, fractura de la columna anterior y fractura transversa del acetábulo. Para las fracturas complejas también tenemos 5 tipos de fracturas. Una de ellas es la fractura en T, la fractura de la columna posterior más pared posterior, fractura transversa más pared posterior, fractura de la columna anterior más hemitransversa y fractura de ambas columnas. Dentro de las complicaciones esperables para una fractura de acetábulo tenemos necrosis ósea vascular de la cabeza femoral, artrosis precoz de la articulación, paresia del ciático e inestabilidad de la cabeza femoral. Como pueden ver en las imágenes abajo, cómo se deforma la cabeza del fémur, muchas veces producida por una artrosis precoz o por una noa de la cabeza. La mayoría de las fracturas de acetábulo son factibles de hacer un tratamiento conservador, es decir, no cirugía. Para esto hay que tener en cuenta los criterios: desplazamientos menos de 2 milímetros, fractura de la columna anterior bien distal, fracturas transversas distales y fractura de ambas columnas sin desplazamiento importante, sobre todo de la columna posterior. ¿Cuál es el objetivo de todo tratamiento quirúrgico? Es lograr una reducción anatómica, una movilidad temprana de la cadera afectada y quitarle el dolor al paciente. Para tomar la decisión de realizar un tratamiento quirúrgico tenemos que tener en cuenta los criterios. Estos significan desplazamiento de la superficie articular mayor de 2 milímetros, una incongruencia articular, es decir, una subluxación o luxación de la cabeza femoral, presencia de fragmentos intraarticulares libres, que la superficie de apoyo esté afectada, que presente impactación marginal. Las fracturas que implican el 20% de la superficie de zona del soporte del peso terminan siendo quirúrgicas, y el aumento del 20% del diámetro de la circunferencia del acetábulo también es de indicación quirúrgica. En esta diapositiva les presento todas las vías de abordaje para una cirugía de acetábulo. Obviamente la elección de estas vías de abordaje dependerá del patrón fracturario, pero como pueden ver tenemos una gran variante, sobre todo por los accesos posteriores, anteriores, abordajes extendidos, combinados y los abordajes percutáneos. Los más utilizados frecuentemente son el abordaje de Kocher-Langberg, que es a nivel posterior, y el abordaje ilioinguinal de Judet y Letournel. En esta diapositiva se puede observar la osteosíntesis de una fractura de acetábulo a través de un abordaje posterior. Esto se realiza con placas y tornillos. En esta diapositiva se observa una osteosíntesis con placas y tornillos realizada por un abordaje anterior del acetábulo. Otra técnica muy utilizada es la osteosíntesis percutánea, es decir, por mínimos abordajes se realiza la colocación de un tornillo según donde se encuentre el patrón fracturario. Recuerden que es muy importante hacer el diagnóstico de las luxofracturas en la cadera, ya que son una verdadera urgencia médica y requieren una reducción y tracción bajo anestesia lo más rápido posible para tratar de disminuir las posibilidades de una NOA. Las luxofracturas también pueden producir traumatismo del ciático, ya que la cabeza del fémur se va hacia posterior en la mayoría de los casos, y al salir o volver a entrar dentro de la cavidad acetabular se genera un daño en el cartílago de la cabeza femoral. La técnica de tracción ósea es una técnica muy utilizada y se debe realizar bajo anestesia. Se recoloca a nivel supracondilio del fémur, se utiliza para aliviar el dolor, para disminuir el sufrimiento del cartílago articular, se utiliza en las fracturas acetabulares con protrusión de la cabeza del fémur, en las luxofracturas acetabulares cuando la cadera queda inestable o simplemente en aquellos pacientes que quedan internados a la espera de un tratamiento definitivo.